Bendiciones para todos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Cómo o qué es oír la voz de Dios? Quiero basarme en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 9, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y estas palabras lo dijo Jesús. Y además lo repitió muchas veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto significa entonces que no todos tenemos oído disponible o dispuesto, ¿verdad?, para oír la voz de Dios. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, Jesús también dijo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si Jesús dijo esto, que los que somos de la verdad podemos oír la voz de Dios, entonces significa que existen oídos que oyen las mentiras. Y hay mucha gente que tiene oídos. Imagínense, millones de personas, todos tenemos oídos. Sin embargo, no todos tenemos el privilegio de oír la voz de Dios, porque hay gente que le gusta escuchar la voz del diablo, o sea, las mentiras. Cuando Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga, o que escuche, es yo entender que los que tenemos el alto privilegio de estar en la verdad, debemos aprovechar oír la voz de Dios. Por ejemplo, hubo un rey, la Biblia dice, llamado Josías, y esta historia está plasmada en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22. Dice que este rey, cuando leyeron la ley de Dios y él escuchó, dice que la palabra le llegó de tal forma que rasgó sus vestidos y su corazón se enterneció, o sea, se ablandó, se conmovió. Y eso lo hizo humillarse delante de Dios. Y Dios al final tuvo misericordia de este rey. También Nehemías relata en el capítulo 8 que Esdras, un varón, leyó la ley de Dios ante el pueblo, y mientras el pueblo escuchaba, ¿verdad?, las palabras de la ley, dice que comenzaron a llorar, o sea, los hizo llorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace cuando alguien logra oír la voz de Él. La voz de Dios redarguye, concientiza, humilla y nos sensibiliza. De tal forma que eso es lo que y eso, cuando eso pasa, eso da lugar a que Dios obre en la vida de muchas personas. Fíjense que en una ocasión tuve el privilegio de presenciar en una iglesia, esto sucedió en los Altos de Chiapas, que fue un domingo que llegamos, ¿verdad?, a escuchar la palabra, y resulta que ese día hubo mucha gente nueva, y entre esa gente nueva llegó una familia completa, que venía de otro lugar, pero se dirigía hacia otro lugar. Pero como ya no pudieron, o sea, les faltaba muchas horas por llegar, decidieron quedarse en ese pueblo, ahí donde estaba yo. Y como eran cristianos, no quisieron perderse ese día, y asistieron a la iglesia, a una iglesia que, o sea, donde yo asistía, pero ellos no eran de ahí. Y resulta que esa familia, cuando escucharon la palabra, ese día el pastor de ese entonces predicó sobre el tema del perdón. Y miren lo que pasó. Cuando terminó el mensaje y el pastor hizo el llamamiento, ¿verdad?, dos de la familia a la que me refiero, dos mujeres que eran hermanas, después nos enteramos, se levantaron y se apresuraron para el altar. Y ahí comenzaron a llorar y pidieron, ¿verdad?, que oraran por ellas. Y ya al final, ¿verdad?, nos enteramos de que estas dos hermanas tenían mucho tiempo, muchos años que no se llevaban. Y cuando escucharon el tema del perdón, Dios les redarguyó la conciencia, o sea, tocó el corazón de ellas. Y ahí en esa iglesia, imagínense, en una iglesia que no era su iglesia, en un pueblo que no era su pueblo, Dios les habló. Ellas lograron oír la voz de Dios y ahí se reconciliaron.
fue algo maravilloso ¿cómo olvidar, verdad? Cuando Dios habla y toca el corazón de la gente. Ahí los unió y bueno, nos enteramos, ¿verdad?, de que Dios obra de esa manera. Eso es oír la voz de Dios. También tengo una amiga que ahora es cristiana, pero en ese tiempo, antes de que fuera cristiana, ella fue testigo de Jehová. Y todos sabemos que los testigos de Jehová pues no creen en el poder de Jesús. Además, no creen ni siquiera que Jesús es Dios, ¿sí? Y esta amiga, un día, dice, siendo testiga de Jehová, se le enfermó su hijo. Y no solo enfermó, sino que lo desahuciaron. Entonces ella lloraba amargamente. Entonces una persona le dijo, pero Cristo tiene poder. Jesús puede sanar a tu hijo. Y ella, pues como ella no creía en eso, pero ¿cómo? No sé. Y dice, entonces como aquel nada más le dio la palabra y dice, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia. Entonces lo invitó a tal iglesia. Una iglesia, esto sucedió en Tuxtla Gutiérrez hace algún tiempo. Y lo invitaron a una iglesia que lo pastorea el hermano Bardomiano Vázquez. Y esta amiga dice que pues de desesperación, ¿verdad?, tomó a su hijo y decidió ir a esa iglesia. Los testigos de Jehová no visitan ninguna iglesia, pero estaba tan desesperada esta pobre mujer que accedió. Entonces llegó y ella cuenta que ni siquiera había entrado. El culto ya había comenzado, fue un domingo también, que como los cristianos cantamos, ¿verdad? Dice que estaban cantando. Ella escuchó, y fíjense nada más, un coro. Estaban cantando, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. Así dice este coro. Dice esta amiga que cuando escuchó el coro, comenzó a llorar, comenzó a sentir la presencia de Dios y ni siquiera había entrado a la iglesia. Entonces ella cuando entró cargando a su hijo, pues a punto de morir, en lugar de sentarse, pues ella cuenta que ella llegó, estaban las alabanzas todavía, ni siquiera estaba la predicación, pues ella ya no le importó, ella lo que quería era que su hijo sanara. Y entonces ella entró y llegó hasta el altar y se llegó a arrodillar y comenzó a llorar. Pues el pastor Bardomiano pues no sabía nada, nadie sabía nada. Entonces ya una persona que estaba enterada, que llegó con ella, pues se acercó al pastor y le explicó. Entonces en esos momentos, antes de la palabra, oraron por ella, ¿sí? Y fíjense, ella recibió a Jesús y su hijo sanó. ¿Qué pasa? Eso es oír la voz de Dios. Ella no creía ni en Jesús, no creía en nada, o sea, creían, pues no sé qué doctrina les imparten a ella, ¿verdad? Pero ella era incrédula del poder del Señor. Pero cuando escuchó este coro, y sobre todo escuchó la persona que le invitó, entonces ahí Dios comenzó a trabajar. Eso es oír la voz de Dios. Gloria al Señor. Aquí también en YouTube, aquí, hay pasan cosas maravillosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un canal, amigo es amigo y hermano en Cristo Jesús, se llama Leonardo Gutiérrez. Dios bendiga a este varón. Su canal se llama El Buen Samaritano. Él tiene un canal donde él predica. Él tiene su teclado, sus baffles, su equipo de sonido, pero él creo que está en Oaxaca, pero él predica al aire libre, en la calle, o sea, en el mercado de Oaxaca. Y hay unas hermanas, ¿verdad?, que tienen locales y le dan la oportunidad un día, cada 8 días, como quien dice. Él llega en ese local y como que no trabajan las hermanas y ahí se dedican y pasa la gente, pasan para acá, unos escuchan, otros no, otros voltean acá y la cosa. Bueno, ellos reparten folletos, ellos predican la palabra, ellos cantan ahí al aire libre con la gente que pasa. Y ya tienen buen rato ese hermano con este canal, y mientras él está predicando, o si tiene ayudantes, o sea, las hermanas que también predican, otro está grabando. Y resulta que lo que pasó es que hace poco, mientras una de las hermanas le dieron la oportunidad de predicar, ¿verdad?, un borrachito, porque hay gente que llega y se para y queda mirando, pues un borrachito llegó, un hombre, pero estaba borracho.
Y ahí se escucha claramente en el video, ¿verdad? Que se escucha la voz de un hombre que dijo, estaba borrachito, pero ya se me fue. Entonces otro le contestó, ya ves, es por la palabra de Dios. O sea, aquí vemos de que mientras la hermana predicaba, un hombre borracho se paró a escuchar, ¿verdad?, la palabra. Y él está testificando que él estaba borracho, pero en cuanto comenzó a escuchar la palabra, la borrachera se le fue. ¿Quién hace eso? Pues Dios. ¿Por qué? Porque logró oír la voz de Dios. Aleluya. Hace poco, en mi iglesia, es más, para ser exacta, fue el 5 de enero, que fue día domingo, por la noche, por la tarde. Resulta que ese día, para colmo, se fue la luz, no sé, hubo un problemita ahí con la luz, y se nos fue la luz, solamente quedó la luz de las lucecitas de Navidad. Entonces, como era bastante, pues eso era lo que nos alumbraba, ya quedamos a oscuras. Pero resulta que, a pesar de eso, a nosotros no nos importa, se sigue cantando y se sigue escuchando la palabra y hasta que terminamos el culto. Pero ese día, ¿verdad? Estábamos en el culto, el pastor predicó, creo que el capítulo 2 del libro de San Juan, estaba hablando sobre el primer milagro que hizo Jesús, sobre el vino. Pero yo me di cuenta que había un joven que estaba sentado. Y rápido las personas que son nuevas, sabemos que son nuevos. Y miren lo que pasó. Al terminaron las alabanzas, terminó la enseñanza. Y es más, ya nos paramos ya para hacer la última oración de despedida. Y miren lo que pasó. Oramos, o sea, y se terminó de orar. Y en el momento que terminó de orar, que terminamos de orar ya para salir, este joven que les acabo de decir, levantó la mano y comenzó a caminar hacia el altar, hablando en voz alta. Y diciendo, quiero reconciliarme con Dios. Y nosotros nos quedamos pues impactados porque, o sea, no lo conocíamos, o sea, no sabíamos de qué se trataba. Entonces ya el pastor llamó a otros y oraron por este joven. Ya al último, y pues nosotros ya queríamos saber, ¿verdad? Nos quedamos a ver qué es lo que estaba pasando. Se le dio el micrófono y ahí testificó, ¿verdad? Y ahí dijo que desde que él era pequeño, él llegaba a la iglesia, o sea, que él escuchaba como que su familia, ¿verdad?, llegaba a la iglesia, pero él de buena edad, a una edad muy pequeña, se apartó de Dios. Entonces, muchos años estuvo apartado, ¿verdad?, sin razón, estuvo en el mundo, como nosotros decimos, pero ahí comenzó a testificar y a decir que le había ido muy mal, que se sentía mal, que estaba arrepentido y que él estaba buscando volver a Dios, o sea, en los caminos del Señor. Y ahí dice, pues, quiero reconciliarme con Dios. Reconciliarme con Dios precisamente cuando uno se aparta, ¿verdad? Y después uno se da cuenta y regresamos a los caminos de Dios. Eso es una reconciliación divina. Fue algo maravilloso. Bueno, ¿qué es oír la voz de Dios? Eso. Lo que Dios hace constantemente en nuestros corazones. Este joven, bueno, nosotros nos maravillamos, oramos por él y gloria al Señor. Aparentemente ya todo había terminado, pero no, Dios sigue obrando en los corazones. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, se siente. O sea que oír la voz de Dios es cuando Dios, a través de su palabra, te hace sentir algo bonito, algo bueno, algo diferente. Si tú eres una de las personas que has escuchado la voz de Dios, mira, yo quiero decirte, más bien no yo, sino la palabra del Señor, dice que tú eres bienaventurado. Apocalipsis 1:3 dice que son bienaventurados los que leen y escuchan la palabra de la profecía. Gloria al Señor. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Al tener el privilegio de oír la voz de Dios, porque existen millones de personas, tanto cristianas como no cristianas, que no tienen el privilegio de oír la voz de Dios. Aunque se les hable, no logran percibir la voz de Dios. Bueno, espero que se haya entendido
y que hayas aprendido algo más en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.